mañana al despertar, de mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, mas dame a Cristo. Y en mi soledad, y en mi soledad, y en mi soledad, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, mas dame a Cristo. Y en mi día final, y en mi día final, y en mi día final, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, mas dame a Cristo, nada más deseo yo, mas dame a Cristo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Una vez más nos encontramos en la mañana de hoy para adorar el nombre de nuestro Dios y para gozarnos en lo que Él tiene para nosotros a través de su palabra. En esta mañana, hermanos, el mensaje que Dios me ha llevado a predicar está basado en el libro de Apocalipsis. Yo esta semana estaba orando y estaba meditando en mi tiempo con Dios, y me llegó un correo electrónico de Preaching Today. Y en el correo electrónico el escritor estaba citando la canción Is He Worthy, ¿es Él digno? Y mientras meditaba en esta canción, Dios me llevó a Apocalipsis, el capítulo 4 y el capítulo 5, para que pensemos en la dignidad de nuestro Dios, pero sobre todas las cosas en la majestad de aquel que está sentado en el trono. Y meditemos en esto en esta mañana. El mensaje que voy a predicar lo he titulado En su trono está. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos enseñe lo que Él tiene para nosotros en la mañana de hoy. Padre Santo, Señor, tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque podemos venir ante ti esta mañana y podemos abrir la Escritura y podemos clamar y podemos, Señor, expresar nuestras cargas y podemos depender de tu persona para que nos ayudes. Estamos necesitados de ti en esta hora. Necesitamos de tu fortaleza. Necesitamos, Señor, de tu auxilio. Necesitamos, Señor, de tu piedad, de tu misericordia, de tu gracia, para continuar viviendo una vida que te agrade, Señor, y para poder mantenernos enfocados y fortalecidos por el poder de tu gracia. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministres. Y que, Señor, mientras el Espíritu Santo de Dios nos ministra en la mañana de hoy, nosotros podamos reflexionar en quién eres y en el trono en que estás sentado. Y que, Padre Celestial, nos podamos gozar de las verdades que nos presentas en la mañana de hoy, para que vengamos, Señor, confiadamente a tu trono para adorarte, para alabarte, para bendecirte, para honrarte, para pagarte un honor, Señor, porque solo tú eres digno. Recibe la gloria en esta mañana y ministranos al corazón con tu palabra. Enséñanos algo de tu persona, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
En el contexto, hermanos, en que estamos viviendo, podríamos llamar a este periodo un periodo de exilio. Es interesante, yo iba a hablar acerca de exilio y de lo que Dios estaba haciendo, cómo el pueblo de Israel regresó al exilio, pero esto lo dejaremos para una futura ocasión. Y mientras, como le digo, hermanos, meditaba y reflexionaba y estaba orando de qué predicar y qué compartir en la mañana de hoy, Dios, hermanos, utilizó un correo electrónico para que yo escuchase nuevamente esta canción de Chris Tomlin y que ministrara a nuestros corazones. Y la canción de Chris Tomlin en inglés se titula Is He Worthy, pero en español la traducción se titula Es Él Digno. Y hermanos, dice así en español: ¿sientes que el mundo está roto? ¿Qué hacer? ¿Sientes que sombras te agobian? ¿Qué hacer? Pero sabes que la luz penetrará a la oscuridad. ¿Qué hacer? Y quisieras ver nuevo otra vez. ¿Qué hacer? Toda creación ya gime. Así es. Algo nuevo se define. Así es. Es la gloria del Señor que alumbra todo nuestro ser. Así es. Y es bueno que lo recordemos hoy. Así es. ¿Alguien es digno? ¿Alguien podrá? ¿Alguien puede romper el sello y abrir el libro que está? Aquel que venció, el león de Judá, el cordero que murió para el esclavo rescatar. Él es digno. Él es digno de todo el honor y la gloria. Él es digno. Él es. ¿Será verdad que me ama? Así es. Que su espíritu habita. Así es. Y que Jesús, nuestro Mesías, guarda todo aquel que ama. Así es. Dentro de nosotros, Él quiere morar. Así es. Alguien es digno. Alguien puede romper el libro y abrir el libro que está. Aquel que venció, el león de Judá, el cordero que murió para el esclavo rescatar. De cada pueblo y linaje, de toda lengua y nación nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Él es digno, Él es digno de todo honor y la gloria. Él es digno, Él es digno, Él es digno. Él es. Y mientras mirábamos y meditaba yo en este himno y lágrimas corrían por mis ojos pensando en la dignidad de Dios, Dios me llevó a este pasaje en el cual está basado, dar fundamento para esta canción espiritual que escribió este hombre de Dios. Pero lo interesante, hermanos, es que cuando llegamos a este pasaje, la escena se traslada de la tierra al cielo. Pero antes de que llegue al cielo, Juan ha tenido una visión de Cristo. Yo quiero que miremos brevemente esa visión en el capítulo 1, porque dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos y las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen estas palabras y esta profecía y guardan las cosas que en ella las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes a la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y ahora Jesús habla. Y nota lo que él dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso.
Y nos dice en el verso 17 que él vuelve a hablarle a Juan y le dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Le dice luego: escribe las cosas que has visto. Acababa de ver el esplendor de la gloria de Cristo, la majestad de su persona. Y dice: y las que son. Es el mensaje que Dios envía a las 7 iglesias que encontramos en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y después le dice: y las que han de ser después de estas. Y justo antes de decirle Dios las cosas que han de ser después de esta, y después de que Juan envía este mensaje que Dios está dando a través de su siervo a las 7 iglesias del Asia Menor, es que encontramos nuevamente que la visión de Dios en el cielo es la que encontramos en el capítulo 4 y el capítulo 5. Pero es interesante que esta visión de Dios, antes del juicio que ha de venir, donde ya, hermanos, hemos sido transportados del periodo de la iglesia a la presencia de Dios, encontramos 7 mensajes. Y es interesante porque yo meditaba en estos mensajes que Dios da a las iglesias y pienso, hermanos, que es el mensaje, y pienso, mi amigo, que es el mensaje que Dios tiene para la iglesia el día de hoy. Es una verdad sin tiempo. Es un principio que traspasa, hermanos, los siglos y las edades, porque el hombre y la naturaleza del pecado del hombre es la misma a través de todas las edades. Y es interesante que en el capítulo 2 encontramos el mensaje a Éfeso, una iglesia que trabajaba ardientemente y tenía buena doctrina, pero no tenía amor por lo que hacía, ni amor sobre todas las cosas por el Señor. Vemos, hermanos, a la iglesia en Esmirna. A esta no le dan una condenación porque era una iglesia que estaba sufriendo. Y vemos que hay iglesias el día de hoy que están sufriendo a través del mundo. Y después encontramos a Pérgamo, una iglesia que estaba haciendo compromisos bíblicos, compromisos doctrinales, como la iglesia de hoy hace compromisos doctrinales. El mensaje a Tiatira, una iglesia dividida. Y vemos cómo las iglesias viven en lugar de la unidad con que Dios quiere que nosotros vivamos, en división. Y hay división, hermanos, por causa de preferencias que no son doctrina, preferencias de hombre, como decíamos en el mensaje de la semana pasada. Y luego llega el mensaje de la iglesia en Sardis, una iglesia que tenía nombre de que vive, pero estaba muerta, porque el mensaje de la palabra de Dios no era un mensaje de vida. Estaban muertos, aunque había algunas pocas personas que vivían y que habían guardado el nombre del Señor. La iglesia en Filadelfia, una iglesia con enfoque misionero. Llegamos a la iglesia en la Odisea, una iglesia tibia y complaciente. Y yo me puse a meditar cómo es que la adoración de nosotros en nuestros días, en lugar de centrarse en nuestro Dios, se centra en nuestras preferencias, en nuestros gustos. En lugar de ser el centro Dios, la apaciguamos con los deseos de nuestra alma y los deseos de nuestro corazón. Sí, mi hermano, tú y yo estamos buscando más preferencia personal que se centre en lo que queremos en lugar del enfoque en la persona de Cristo. Y nosotros estamos tibios. Y estamos tibios, y en lugar de este tiempo ser un tiempo de reflexión, de meditación, de arrepentimiento, de consagración y de rededicación, estamos siendo tibios. Y nuestro amor se está enfriando, como lo dijo el Señor Jesús en los evangelios. Pero Dios, en medio de esta escena y en medio de mensaje que le da a las iglesias, le dice: Juan, antes de mostrarte las cosas que han de venir, yo quiero que veas algo. Y le dice en el capítulo 4, sube. Y dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Nota que no es la puerta que encontramos en el capítulo 3,
donde nos dice que, hermanos, si abrimos la puerta, ni es la puerta abierta que Dios abre y nadie puede cerrar, sino es una puerta para entrar a la mera presencia de Dios. Y nos dice que la puerta fue abierta y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Pero antes de que Juan pudiese enfocarse en las cosas que habían de venir, fue sobrecogido por una escena abrumadora, una escena espléndida en la presencia de Dios, una escena preciosa en la morada de nuestro Dios de dioses y Señor de señores. Y nos dice la Escritura: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. No, esta visión no es la primera vez que Dios la muestra a un hombre. En el Antiguo Testamento vemos que en Isaías tuvo una visión cuando vio a Dios sentado en su trono. El profeta Daniel tuvo la visión de Dios sentado en el trono. El profeta Miqueas tuvo la visión de Dios sentado en el trono. Y Ezequiel tuvo la misma visión y la describe de esta manera. En Ezequiel 1 leemos que dice la Escritura: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, el hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y es lo que Juan precisamente ve aquí. Él ve, hermanos, el trono de Dios, y la manera que lo describe nos hace pensar en la descripción de Ezequiel. ¿Qué es lo que Juan está viendo? Juan está viendo a Dios sentado en el trono, y la majestad y el esplendor, la gloria que refleja Dios que está sentado en el trono, y, hermanos, el poder que emana de ese trono. Y en el capítulo 5 vemos ahora al Hijo tomando de la mano del Padre la palabra, el libro, aquello que Dios quiere darnos. Y nadie era digno, era capaz de abrir el libro, porque a la medida que se iba abriendo los sellos del libro, se iban a estar desarrollando el juicio de Dios. ¿Quién es digno? ¿Quién es capaz de juzgar todas las cosas, de abrir el libro para que el juicio de Dios venga? Nadie era capaz, porque somos redimidos por la gracia de Dios. Y solamente hubo uno digno: el Cordero, el León de Judá, aquel que murió para el esclavo rescatar. Y es preciosa la escena que vemos en estos 2 capítulos antes de que se desarrollen los juicios de Dios. Y la idea que yo quiero transmitirte en esta mañana, o la idea principal que están transmitiendo estos dos capítulos, es la siguiente: la visión de Dios que revela su persona, carácter y obra, resulta en la adoración perfecta, en la cual el hombre le reconoce por quién es él y se humilla en gratitud por causa de su gracia. Ahora vamos a ver 3 verdades que Dios nos revela de su persona, de su carácter y de su obra, y que Juan ve en esta visión y nos transmite a nosotros. Porque, hermanos y amigos, Dios quiere una relación personal con nosotros, pero para que algún día podamos estar en su presencia, necesitamos el día de hoy acercarnos y creer en la obra de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Cordero de Dios que vino a morir por nosotros los pecadores para redimirnos y rescatarnos de la condenación, del pecado, de la ausencia eterna de la presencia de Dios por causa de nuestro pecado, y de la condenación eterna en el lago de fuego.
¿Qué verdades vemos en estos capítulos? En el capítulo 4, comenzando en el versículo 3 al versículo 9, nota lo que dice la palabra de Dios. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué es la verdad que Juan nos está revelando y que Dios nos revela a través de esta visión que le da a su siervo? La primera verdad es que Dios es quien está en el trono. La verdad es la siguiente: Dios es quien reina. Sí, mi amigo, Dios está en el trono. Dios es el que reina. Nota cómo Dios llama a Juan, y Juan, cuando entra, lo primero que es sobrecogido es por el esplendor, por la majestad de aquel que está sentado en el trono. Y nos dice que su voz era como de trompeta, es decir, aquel que tiene un sonido estridente, un sonido de verdad, un sonido de seguridad, un sonido de proclamación. Y dice que estaba en una posición de poder y de autoridad que le iba a permitir juzgar y controlar al mundo. La descripción de Juan nos ayuda a contemplar 4 verdades de aquel que está sentado en el trono, de nuestro Dios de dioses. Y son las siguientes: el rey que está en el trono es un rey majestuoso. Piensa en la majestad. Juan utiliza 3 palabras o tres piedras para describir la majestad de la persona que está sentada en el trono. La primera piedra que utiliza es el jaspe, la segunda es la cornalina y la tercera es la esmeralda. El jaspe es un cristal muy claro, es casi igual que un diamante. Y hermanos, cuando la luz refleja, le pega al jaspe, el espectro de colores se refleja y se manifiesta. Es algo maravilloso, es algo esplendoroso. Número 2 nos dice que había la cornalina. Esa palabra en griego es sardis, de donde la iglesia de Sardis cobra su nombre. Y es un rojo intenso, es casi el rubí, es algo que es maravilloso, la intensidad de este rojo que tú encuentras en esta piedra. Y el verde de esmeralda salía, hermanos, del arco iris. Y hermanos, es precioso lo que la Escritura está diciendo, porque número 1, simbólicamente, y no vamos a tratar de añadir a la Escritura lo que la Escritura dice, ni vamos a utilizar alegorías para tratar de imponer lo que la Escritura está diciendo. No hay cosas que no vamos a entender y no podemos alegorizarla, porque esto es imponer nuestras ideas sobre lo que la Escritura está diciendo. Y lo que nos está diciendo a nosotros es que era un jaspe y que era una cornalina. Y sabemos que el jaspe
era la primera piedra que encontrábamos en el pectoral del sacerdote, y la cornalina era la última piedra que estaba en el pectoral del sacerdote. El pectoral del sacerdote, hermano, tenía 12 piedras, cada una representando cada una de las 12 de las tribus de Israel. Y lo que nos está diciendo es que Dios es un Dios que ha incluido a la nación de Israel. Pero, hermano, nos habla también de la promesa del arco iris antes de la ley, antes de la nación de Israel. Y el arco iris, hermanos, era el símbolo de la promesa del pacto que hizo Dios con la humanidad. Y es precioso porque tenemos que entender que este arco iris es un arco iris donde está reflejando la misericordia, la fidelidad y la gracia de Dios, la promesa de Dios que es veraz. Es interesante, John MacArthur en su comentario dice lo siguiente: los atributos de Dios operan en armonía perfecta. Su ira nunca opera para obstruir su fidelidad, ni sus juicios abrogan sus promesas. Dios había hecho un pacto con Noé y lo había ratificado con el arco iris. Y lo que Dios está diciendo es: aunque yo estoy sentado en el trono y tengo la capacidad de juzgar, soy un Dios de gracia, soy un Dios de misericordia, soy un Dios que cumple su palabra, que cumple su promesa, que es fiel a lo que Él ha prometido. Y, hermanos, tenemos que entender que la majestad de Dios y la gracia y la soberanía y todo lo que Dios es estaba siendo reflejado desde este trono. La primera verdad que encontramos en el trono de Dios, de aquel que está sentado, es que Él es un rey majestuoso. La segunda verdad es, hermanos, que el rey es soberano. Nota lo que dice los versículos 4 al 7. Nos dice que de su trono había 24 tronos, y que había los 24 ancianos que estaban revestidos con vestiduras blancas, con coronas de oro en sus cabezas. El trono salían relámpagos y salían truenos y voces, y ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y es interesante porque la federación espíritu de Dios, y dice son 7, está haciendo alusión a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Ahora, cuando el Espíritu Santo se describe en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías encontramos que la Escritura lo habla como espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de fortaleza, de conocimiento, de reverencia, de poder, de gracia y de paz. Hermanos, es espíritu de Dios. Lo que está diciendo, dice los 7 espíritus de Dios, es toda la esencia. Todo el ministerio del Espíritu de Dios está presente. Ya el Espíritu no está en la tierra. Así que, hermanos, ahora están presentes con Dios. Recuerda, esto ha sido transferido ahora, el ministerio de la tierra a la presencia de Dios, al cielo. Y los hombres que quedan en la tierra van a vivir y van a pagar por las cosas que han hecho, y va a haber la gran tribulación. De esto no vamos a hablar el día de hoy, pero lo que nos está hablando es de la soberanía, del poder. Nos habla, hermanos, de que había tronos, pero estos tronos estaban sujetos al trono donde estaba sentado el Dios de dioses. Qué precioso entender que Dios está en el trono y que Él es el Dios de toda autoridad. Y encontramos no solamente esto, sino que había relámpagos y truenos. ¿Recuerdan el monte Sinaí cuando el Señor se presentó a estar en su pueblo? El pueblo vio los truenos y vio los relámpagos y oyó el sonido de trompeta y tuvo miedo de Dios. Pero tú no ves esto. Tú no ves un miedo de acercarte, sino lo que ves es un temor reverente de estas personas. Y nos dice a nosotros que también había 4 seres vivientes. Y estos 4 seres vivientes dice que tenían 6 alas. Estamos hablando de querubines. Isaías tuvo esta visión. Y nos dice en Isaías que con 2 alas volaban, con 2 alas cubrían sus pies y con 2 alas ministraban. Hermanos, con 2 alas volaban alrededor del Señor y cantaban el cántico: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Qué escena preciosa, donde Dios está mostrando su poder, su autoridad
y su majestad. Pero no solamente encontramos que el rey es majestuoso y que el rey es soberano. Encontramos, número 3, que el rey es santo. Y en el verso 8 nos dice a nosotros lo siguiente, la escritura en el capítulo 4. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios de Todopoderoso. De hecho, hermanos, el hecho de que tenían ojos implica que estaban conscientes y estaban atentos a todo lo que está sucediendo. Y el hecho de que ellos estaban y tenían acceso directo al trono de Dios. Recuerda, los otros tronos estaban subyugados, pero los seres entraban precisamente a la presencia del trono. Implican que tenían una relación sumamente estrecha, de mucha intimidad, de mucha confianza con Dios, que eran seres muy confiables. Y nos dice que ellos cantaban y decían: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y es importante que entendamos, porque la tercera verdad es que Dios es santo. Nuestro rey es santo. No hay maldad, no hay inmundicia, no hay perversidad, no hay pecado en su presencia. El pecado ha sido lavado por la sangre del Cordero que murió y fue inmolado. Y ahora ellos están capacitados, los ancianos, de estar presente ante la presencia de un Dios santo. ¿Por qué? Por la gracia y el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús, el Dios de dioses, el Señor de señores, la segunda persona de la Trinidad. El Rey es santo y la inmundo no puede estar en su presencia. Pero nos dice algo más. Nos dice que el que es, el que era y el que ha de venir. El Rey es eterno, es infinito. Él es eterno. Dios no tuvo principio, no tiene fin. Es el alfa y es la omega. Es el principio, es el fin. Es el que era, el que es y el que ha de ser. Él no cambia, Él es inmutable. Y nosotros tenemos que entender que el Dios que está en el trono no cambia. Los juicios de antes y la gracia de antes es la misma juicios de hoy, y la gracia de hoy y serán los juicios de mañana y la gracia de mañana. Nuestro Dios reina. Qué verdad más preciosa encontramos en este capítulo. Pero nota lo que dice en el capítulo 5. Yo voy a regresar a los versículos 10 y 11. Pero nota lo que dice el versículo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora cambia la escena. Y aquel que está en el trono tiene un libro en su mano. Y nos dice que cuando el libro que está sellado, hermanos, porque en el libro, según vamos leyendo el libro de Apocalipsis, y se van rompiendo estos sellos y se van desarrollando las trompetas y se van desarrollando todo lo que está escrito en este libro, comienzan a venir, hermanos, los juicios de Dios. Dice la Escritura que vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y ahora se presenta, hermanos, al Cordero inmolado, al León de Judá, la raíz de David, al Cristo Jesús, que había muerto y había resucitado. Y hermanos, lo que la Escritura cambia es del reinado de Dios para enfocarse en la segunda verdad, y es que Cristo ha sido exaltado. En Filipenses el capítulo 2 nos dice que cuando Dios lo levantó de entre los muertos, le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús de Nazaret se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, cambia la escena para enfocarnos en el Hijo. Y lo que ahora vemos, hermanos, no es a un Cristo en la cruz del Calvario. Vemos a un Cristo que ya murió, pagó la deuda, resucitó, pero que ha sido exaltado a la presencia de Dios. Y hermanos, Dios dice solamente Él es digno. La primera verdad que encontramos acerca del Hijo en este pasaje es que el Hijo es digno. La palabra digno significa alguien de valor, con los méritos, alguien que es honorable y que es admirable. Qué precioso, Isaías nos decía, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y hermanos, encontramos que Él es admirable, Él es digno. Ni los ancianos ni los ángeles podían abrir el libro. Estaban espléndidamente vestidos los ancianos. Tenían coronas de oro sobre sus cabezas, pero estaban sujetos al Padre y no eran dignos. Es decir, no eran honorables ni admirables suficientes como para poder mirar tan siquiera el libro de lo que Dios había de hacer. No tenían la capacidad de abrir y de desatar los juicios que Dios solamente puede desatar, porque Él es soberano, porque Él está en el trono y hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere, cuando quiere, y no necesita ni el permiso ni la sabiduría y el consejo de nadie para hacerlo. Cristo Jesús solo es capaz porque Dios le dio este nombre, que es sobre todo nombre. Pero nos dice en el versículo 5 que no solamente Él era digno, sino que Él, dice la Escritura, había vencido. Dice la Escritura en el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesús venció. Él venció cuando Él murió en la cruz y se humilló a sí mismo. Se hizo hombre primeramente y se humilló en la cruz del Calvario. Se humilló haciéndose hombre y se humilló hasta morir en una cruz por tu pecado y por mi pecado. Tú y yo merecíamos ir al infierno porque somos los que hemos pecado contra Dios. Somos los que somos inmundos, y la inmundicia, nota que el Dios Santo no permite inmundicia en su presencia, pero Cristo Jesús derramó su sangre para limpiar tu pecado y mi pecado. Pero lo que lo hace garantizar el perdón de pecados, nuestra redención, lo que hace nos da la garantía de que podemos entrar a su presencia a través de el sacrificio que tomó nuestro lugar expiatorio, tomar tu lugar de Cristo por nosotros, es el hecho de que Él se levantó de entre los muertos. Él vive, y porque Él vive, Él tiene capacidad para dar vida. Porque Él vive, nosotros vivimos. Y porque Él es y era y será para toda la vida, lo que nos ha regalado es para siempre, es eterno. Él es el vencedor, el ungido que cumplía con la obra redentora y derrotó eternamente a Satanás, al diablo, a su reino y a la muerte. Cristo Jesús, el vencedor, y porque Él vive, nosotros vivimos. ¿Qué es la tercera verdad que nos enseña de Cristo? Dice: y miré y vi en medio del trono a uno de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Nuevamente vemos el Espíritu Santo otra vez ministrando a la persona de Cristo, y nos dice que Él es el cordero que fue inmolado. ¿De qué está hablando, hermano? Está hablando de redención. Cristo Jesús compró nuestra libertad, compró nuestro perdón, compró nuestra salvación. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el Redentor de nosotros los hombres. Y nos dice en el verso 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Y sabe lo que nos está diciendo, hermano, al tomarlo? Que Él ahora tiene el poder. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, dijo el Señor. Ahora está tomando el poder de la mano del Padre
para desatar los sellos, para abrir el libro, para que la ira de Dios se derrame conforme a lo que está escrito en el libro. Ahora el Señor es el juez. Él es el único capaz de juzgar, porque hermanos y amigos, Él murió por nosotros. Nuestro juicio fue hecho por Él, o fue puesto sobre Él en la cruz del Calvario. El juicio del pecado fue pagado por Cristo, pero aquel que le ha rechazado ha de ser juzgado por aquel que murió para que nuestro juicio fuese puesto sobre él. Tú has decidido rechazar el juicio de Dios en la persona de Cristo. El hecho de que Él tiene el poder para perdonar pecados, para que tú no seas condenado eternamente, y ahora el juicio de Dios viene sobre ti. Pero Dios te da una oportunidad en esta mañana. Y si tú quieres conocer un poco más de Cristo, tú puedes escribirnos y con gusto te ayudaremos en la mañana de hoy. Sí, mi amigo, Cristo murió por ti. Y Dios puede salvar tu alma. Dios puede salvar y perdonar tu vida si tú reconoces tu pecado. Reconoces que la obra de Cristo es el único camino, es lo único que te puede limpiar de pecado y es el único que puede darte salvación. Y si tú humillado, inclinas tu rostro y le pides que te perdone, la Escritura dice que Él te perdona y te lava con su sangre para darte a ti la capacidad de entrar a su persona, porque Él es todopoderoso para salvar. Así que, ¿qué es la primera verdad? La primera verdad es que Dios es quien reina. La segunda verdad es que nuestro Cristo ha sido exaltado. Pero hay una tercera verdad. Y la tercera verdad la encontramos en la respuesta. Cuando los ángeles y los ancianos ven el trono de Dios y cuando se presentan ante la persona de Cristo se presenta. Y nota lo que dice el capítulo 4, versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuál fue la respuesta de los ancianos ante la presencia del Padre, del Dios que estaba sentado en el trono? Humillación y adoración. Pero nota el verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién ahora? Del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, igual como decía en capítulo 1. Y reinaremos sobre la tierra. Nota que los tronos es para reinar, pero el reinado es limitado. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Nota cuántas personas han creído en Cristo y están en la presencia de Dios. Millones de millones. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Sí, el hombre del día de hoy quiere tener la gloria, la riqueza, la fortaleza, la sabiduría, la honra y la alabanza de los hombres. Hermano, cuando lo miramos en el contexto de ver a Dios en su trono y de contemplar la gloria y la majestad del Cristo que ha de juzgar, entendemos que todo esto es pasajero, porque la gloria, la honra, la fama, el honor, el prestigio, la alabanza, la riqueza del hombre perece cuando Él muere. Pero la gloria de Cristo, la alabanza, el honor, la riqueza de Cristo es eterna. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Quiénes? Todos los que están en la tierra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:11 se cumple. La profecía se cumple porque Dios es soberano.
está en el trono y Él conoce el final antes del principio. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Cuando los ancianos contemplaron a Dios en su majestad, se postraron humillados para adorarle. Y cuando los ancianos y los ángeles vieron al Cristo exaltado, ¿qué hicieron? Se postraron y humillados le adoraron. Y hermanos, si tú y yo estamos teniendo una adoración falta, una adoración carente, es porque no hemos contemplado al Cristo exaltado y al Rey que está en el trono. Y estamos enfocándonos en nosotros, pensando que somos nosotros los que somos dignos de recibir el poder y la gloria. Y los hombres creen que son los dignos, cuando verdaderamente es aquel que está en el trono. Y venimos a la iglesia y nos quejamos porque estamos cantando, o porque el predicador que va a predicar no es la persona que nosotros preferimos, o porque el cántico no es como a mí me gusta. Hermanos, estás haciendo la adoración de Dios acerca de ti, en lugar de acerca del Dios a quien sirves, del Dios que es el merecedor. Y necesitamos reenfocarnos en quién es el que es digno. No soy yo, no eres tú, es Él que está en el trono. Es Él que ha sido exaltado, el que es digno. Y nosotros no debemos de humillarnos y postrarnos y adorarle como lo haremos eternamente en el cielo. La tercera verdad es la siguiente: la gracia de Dios hace posible estar en su presencia. Sí, fue la gracia de Dios derramada en la persona de Cristo la que hizo posible que estos ancianos estuviesen en su presencia, que estos millones estuviesen en su presencia, que algún día tú, si le has recibido, y yo que le he recibido, estemos en su presencia. No es nuestra justicia, no es nuestra bondad, no es que nosotros somos buenos, no es nuestra religiosidad, no es nuestro bautismo, es la gracia de Dios manifestada en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y hay 4 verdades que quiero mostrarte de este texto. Rápidamente, la primera verdad la encontramos en esos versículos 4 al 10. Los ancianos se postraron y adoraron y echaron sus coronas delante del trono y dijeron: Señor, digno eres de recibir la gloria, el honor y la honra, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y subsisten. La primera es que la autoridad del hombre, nota, son los ancianos que estaban en sus tronos, siempre está sujeta a la autoridad de Dios. Tu autoridad y mi autoridad, tu poder y mi poder es limitado, pero la autoridad de Dios es soberana. Número 2. Dice que ellos, en el versículo 4 del capítulo 4, dice que estaban vestidos con ropas blancas y con coronas de oros. Para estar en la presencia de Dios necesitamos vestirnos de majestad. Y esta vestidura, hermanos, es la vestidura con que Cristo te viste. Es el vestido que Dios pone sobre nosotros, un vestido nuevo, un vestido blanco, un vestido limpio, porque solamente aquel que ha sido lavado en la sangre del Cordero y ha sido limpiado por Él, tiene la capacidad de estar vestido de blanco y tener una corona sobre su cabeza para estar en la presencia de Dios. ¿Recuerda la parábola en los evangelios cuando el Señor pidió que entrara a la fiesta de bodas y entró este hombre que no estaba vestido de boda? El Señor le dice: ¿cómo es que entraste sin haber estado vestido de bodas? Échalo afuera. Nadie que no haya venido a la cruz de Cristo para perdón y salvación y ha sido lavado en la sangre de Cristo podrá entrar a la presencia de Dios. Necesitamos estar vestidos honorablemente en la presencia de Dios. Dios quiere que nos acerquemos con pureza en nuestra adoración, que nos acerquemos propiamente vestidos con la santidad de Cristo. No que seamos una cosa el domingo y una cosa de lunes a sábado, sino que verdaderamente estemos vestidos con la pureza, con la santidad y con la gracia de Cristo. La tercera verdad está en el versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Número 3 es que el hombre ya no necesita un intermediario. Los reyes tienen acceso a otros reyes. Tú y yo esta mañana no podemos llamar al primer ministro de Israel, al primer ministro de Inglaterra. No podemos llamar quizás al rey de España. No podemos llamar a la reina de Inglaterra. No podemos llamar a cualquier gobernante,
pero hay una persona el día de hoy que si levanta el teléfono y llama, yo te aseguro que le contestan, y es el presidente de esta nación. ¿Por qué? Por su posición. Él tiene la capacidad de acceder a otros reyes. La Escritura nos dice que hemos sido hechos reyes. Ahora podemos entrar y tener acceso al Rey de Reyes, porque Dios, para la gloria de Dios, nos ha hecho reyes, pero nos ha hecho sacerdotes. El sacerdote presentaba al pueblo ante Dios. Y ahora ya nosotros, a través de Cristo, hemos sido hechos constituidos sacerdotes. Y nosotros, hermanos, por cuanto el Cordero ya fue inmolado eternamente, no necesitamos corderos para ir. Ahora podemos presentarnos confiadamente porque somos sacerdotes. El ministerio del sacerdocio del creyente. Yo no necesito que otro hombre lleve mis pecados ante Dios. Yo no necesito ir donde un sacerdote para que confesarle mis pecados, para que él presente mis pecados ante Dios. Dios dice que yo voy a través de Cristo, el sumo sacerdote, y que yo puedo ir directamente y pedir perdón el día de hoy, porque hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. Y número 4 es que la respuesta de los hijos es adoración. Esa adoración, nota que los ancianos tomaban sus coronas para ponerlas a los pies de Dios. Y nosotros necesitamos tomar nuestros talentos, las habilidades, lo que Dios nos ha dado por gracia, y ponerlo a los pies de Dios. Sean materiales, los beneficios materiales que Dios nos permite administrar, sea el talento, sea el tiempo, sea la habilidad, sea la capacidad, sea la educación, sea lo que Dios te ha dado, necesitas ponerlo a la disposición de Dios. Es triste que personas con talento no quieren ponerlo a la habilidad, a la persona de Dios. ¿Sabes qué, mi amigo? Estás haciéndolo acerca de ti y no acerca de Dios. Ponlo en las manos del Señor. Dios te lo dio para que lo uses, para que lo pongas a sus pies, para que le rindas honor, por cuanto Él es nuestro Dios. Así que, ¿cuál es este principio? La gracia de Dios hace posible que estemos en su presencia. Quizás usted ha escuchado la majestuosa obra del compositor alemán George Friedrich Händel, llamada El Mesías. El Mesías fue compuesto por Händel en el año 1741 y se tocó por primera vez en Dublín el 13 de abril de 1742. Esta obra está basada en el Salmo 24 y es particularmente popular durante las Navidades. El movimiento o el coro más conocido de esta obra es el coro de el Aleluya. Le llaman el Aleluya de Händel. Y usted quizás lo ha escuchado muchas veces, Aleluya. Y usted sabe de lo que estoy hablando. Y las personas normalmente cuando van a un concierto y escuchan el Aleluya de Händel se ponen de pie. Ahora te dice, ¿por qué se ponen de pie? ¿De dónde viene esta tradición? En el siglo XIX, la reina Victoria, la reina de Británica, Victoria, ella pues fue como costumbre de toda la realeza a escuchar el Mesías. Y fue instruida por el director diciéndole, si se pone alguien de pie, usted como realeza necesita permanecer sentada. Y dice la historia que cuando la reina Victoria escuchó que estaban cantando el coro de la Aleluya y decían el coro, cuando el coro decía, el Señor omnipotente reina, ella estaba con mucha dificultad manteniéndose sentada. Pero cuando al fin llegó al clímax y llegó el crescendo donde dice el coro dice, Rey de Reyes y Señor de Señores, ya ella no pudo contenerse más y se puso de pie e inclinó su rostro. Y su corona en su cabeza parecía decir, la pongo a los pies del verdadero Rey de Reyes y del verdadero Señor de Señores. Y en memoria de esto se ha convertido en una tradición que cada vez que se oye el aleluya, todo el mundo se pone de pie, porque el único Rey de Reyes y Señor de Señores, digno de recibir toda gloria, todo honor y toda majestad, es nuestro Dios que está en el trono, es el Hijo
que ha sido exaltado, y es el Espíritu que cumple las funciones que Dios le ha dado. Hay 4 verdades de aplicación que quiero mencionarte en la mañana de hoy. La primera es que tu adoración está en crisis por falta de una visión celestial. La segunda verdad para meditar y aplicar a nuestra vida es que nuestra adoración se fundamenta en un conocimiento personal de quién es Dios. Número 3, tu adoración es una respuesta de respeto a su persona y de gratitud por su obra de gracia. Y número 4, tu adoración en la alabanza debe enfocarse en su persona, su carácter y su obra. Que Dios nos ayude a adorarle a Él por quién es y por lo que ha hecho. Padre, gracias te damos en esta mañana por quién eres y por tu gracia. Gracias por revelarnos esta preciosa escena en el cielo, porque podemos, Señor, quizás meditar en esos colores gloriosos que radian, Señor, de la presencia tuya porque estás en el trono. Y podemos ver a un Cristo exaltado, quien ha hecho posible que nosotros ahora podamos entrar en tu presencia para adorarte humildemente, por lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a tener gratitud en este tiempo, en este periodo de la eternidad, en este lado de la eternidad, y rendir, Señor, todo nuestro honor, toda nuestra majestad, todo nuestro respeto, toda nuestra reverencia. Y Padre, poner ante tu trono nuestros talentos, nuestras posesiones, nuestras habilidades, nuestra educación, sabiendo, Padre, que solo tú eres digno. Padre, aplica nuestra necesidad en esta mañana, en el nombre de Jesús.